Internet no es una tecnología, son muchas, por supuesto, ¿no? Involucran aparatos y dispositivos. Es como acá, ¿no? Nosotros estamos filmando. Uno dice, bueno, tiene una cámara. Sí, tiene una cámara, tiene un micrófono, sí. Pero atrás de esto hay mercado, hay audiencias, hay prácticas, hay narrativas, hay un montón de cosas. Bueno, el Internet es exactamente lo mismo. Internet es un dispositivo sociocultural de cambio de comportamiento. Es el más grande que hubo en la historia. El único parecido antes, pero nunca tuvo ese impacto, fue la imprenta. ¿Qué es Internet? Una red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación, como reza la definición de la Real Academia Española. ¿Es suficientemente comprensible esta definición para entender el fenómeno de Internet? Nos parece que no. Si bien esta parece una definición muy precisa, también la encontramos insuficiente. Es por ello que a lo largo de este capítulo de Prefijo E, nos daremos a la tarea de explorar el concepto de Internet, su origen, así como algunos de los desarrollos que permitieron el nacimiento de esta asombrosa red global. GCR, Lick Leader o Lick, es yo creo que el visionario de Internet, ¿no? A diferencia de lo que pueda pensar mucha gente, es un psicólogo norteamericano que por ahí de los 50 tuvo una visión bastante importante de lo que sería la red como lo entendemos ahorita. Él, más que creer en las computadoras como estos aparatos para hacer, digamos, cálculos, etcétera, lo vio como una tecnología social. Bueno, a ver, no solo estaba él, era toda una generación de científicos intelectuales que entre los años 40, 50 fueron dándole forma a esto. Podemos mencionar gente como Douglas Engelbart, el mismo Alan Turing, el famosísimo Alan Turing. Tuvo una confluencia de gente que pensaba en términos de algoritmos, de máquinas inteligentes, de nuevas interfaces, de simbiosis entre el humano y la computadora en este caso. Y fueron un poco los que fueron modelando una utopía, podríamos decir, que bueno, apenas la tecnología fue acompañando este proceso. Primero fueron las válvulas, después llegaron los transistores, después los microprocesadores, y que fueron dándole forma a esto que ya en los años 60 empieza a despegar, digamos. Internet va a cumplir 50 años. Uno cree que tiene 5 o 10, pero tiene 50, ¿no? Se creó en diciembre del 69. Y empezó siendo una comunidad tecnológica, una comunidad de hombres, una comunidad de expertos, ingenieros. También una comunidad muy asociada, por un lado, a la investigación y por otro lado a lo militar. Porque en definitiva Internet es una creación de DARPA, que es una agencia de investigaciones del gobierno de Estados Unidos, pero del Departamento de Defensa. O sea, es un invento militar, que después tuvo usos civiles, pero como muchas de las innovaciones, empiezan siendo militares y después con 20 años de retraso llegan al mundo civil. Hay una historia oficial de las redes que dice que, bueno, que al final de los años 60 estaba en plena Guerra Fría, ¿no? Estaba el riesgo de que hubiera un ataque nuclear en Estados Unidos y que, bueno, entonces los generales estaban preocupados por este tema y por eso financiaron la creación de una red que en caso de un ataque permitiera derivar las comunicaciones por otro lado, ¿no? Porque en los años 60 en los Estados Unidos, el Pentágono y las universidades y el gobierno en general tenían muchos temores sobre el impacto de un ataque soviético en los Estados Unidos y su capacidad de destruir todas las comunicaciones. Entonces, la invención del concepto del sistema paquete, o sea, packet system. Con la invención del sistema de paquetes se dan dos cambios sustanciales. El primer cambio consiste en que, mediante el sistema de comunicación tradicional o sistema de comunicación mediante circuitos, una central conecta una llamada entre dos puntos.
En cambio, con el sistema de comunicación mediante paquetes, la información recorre una ruta entre sistemas vecinos sin que este trayecto se encuentre previamente definido, ya que los mismos sistemas vecinos eligen la ruta más idónea en ese determinado momento. El segundo cambio sustancial consiste en el aprovechamiento del cable, ya que al dividir la información en trozos más pequeños, se consigue generar un flujo de datos más eficiente, tan eficiente que, en lugar de ocupar el cable con una sola conexión como ocurría antes, ahora podemos hacer una videollamada al mismo tiempo que subimos imágenes a la web, al mismo tiempo que recibimos un correo electrónico. Los paquetes de información van corriendo de un lugar hacia otro lugar como con cambios de estafetas, y esto es interesante porque hay un principio similar que ocurre en la naturaleza. La doctora Deborah Gordon de la Universidad de Stanford hace una investigación en las hormigas y en la forma en que funcionan colectivamente. Las hormigas tienen que irse comunicando frotando antenas, también con comunicación química, pero no hay autoridad central, sino que va de alguna manera desarrollándose un camino en el que una hormiga se va comunicando con otra hormiga para finalmente llegar al forraje. Los algoritmos o la serie de pasos que tienen que dar las hormigas para llegar de la manera más eficiente, curiosamente, me dice la doctora Deborah Gordon, son similares a los de Internet. Y estamos entonces hablando de una especie de anarquía inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que las hormigas crearon el Internet muchísimo tiempo antes que nosotros lo hiciéramos, con mucho humor. Ella plantea ant, hormiga, Internet, y esto nos habla de la posibilidad de entrar a nuevos patrones de inteligencia colectiva en el siglo XXI. Las redes sociales, las comunicaciones que estamos teniendo y que de alguna suerte no funcionan de manera centralizada, nos hablan de una anarquía inteligente, que eso es algo que no hemos probado desde hace mucho tiempo. Al volver, hablaremos sobre el papel de la Guerra Fría en el nacimiento de Internet y también sobre algunos de los desarrollos tecnológicos que contribuyeron al origen de la red. Ya regresamos. Estamos de regreso en Prefijo E y continuamos con la segunda parte de este programa dedicado a el origen de Internet. ¿Qué cambios hubo entre el invento militar y su incorporación al mundo civil? ¿Internet habría existido de no haber tenido lugar la Guerra Fría? De esto y más charlaremos en nuestro siguiente segmento. Yo creo que sí, porque de alguna manera el gen de la tecnología nace en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez dirías, bueno, si en la Segunda Guerra Mundial existiera... Yo diría que sin las guerras el mundo no sería tal cual es, para bien y para mal, porque las guerras siempre han exponenciado también sacar lo mejor de los diferentes grupos que están en pugna, y una de las cosas es la tecnología. La tecnología del humano data desde el garrote hasta lo más sofisticado que hay ahorita, ¿no? Entonces, las tecnologías siempre están asociadas a esa forma de ejercer poder de diferentes grupos. En el caso específico de Internet me parece que pudo haberse desarrollado tal vez por otro camino y tal vez a lo mejor hubiera tardado un poco más. ¿Por qué? Porque no hubiera habido esa necesidad, de alguna manera esa necesidad paranoica de decir, si me fastidian este lugar, tengo este otro, y si me fastidian esto, tengo otro. Y esa es la idea de la red, ¿no? Tener diferentes ámbitos distribuidos en diferentes instancias para no centralizar. Es cierto que las primeras redes nacieron en ámbito de investigación financiada por el Estado en Estados Unidos, por el Pentágono. Después un poco, bueno, yo he leído así otras obras escritas, por ejemplo, por los ingenieros, los jóvenes técnicos, que en esa época eran jóvenes ingenieros, que participaron en la creación de estas redes, y ellos dicen que, bueno, estamos hablando de los años 68, 69, que ellos dicen que a ellos la Guerra Fría no les preocupaba mucho. Ellos estaban interesados por una cosa que se llamaba el remote computing, computación remota. ¿Qué era? Supongamos que en esa época no había muchas computadoras. Estaban en ciertos laboratorios, en ciertas universidades o algunas empresas en Estados Unidos, las grandes máquinas, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando un científico necesitaba utilizar esa máquina, tenía que viajar
Tenía que irse, no sé, de Florida a Stanford, cargar la máquina, procesar los datos, tener resultados y volverse a su universidad. Claro, si uno tenía una red de conexión, desde un terminal en Florida podía cargar los datos, machacar esos datos en la máquina que había en Stanford y tener los resultados. Computación remota. Los ingenieros que participaron en la creación de la primera red, que era ARPANET, ellos dicen que un poco la cuestión era esta, ¿no? ¿Qué ha hecho el Internet por la sociedad? De todo. Es absurdo. La cantidad de... A ver, primero partamos de la base de... El Internet es una herramienta desarrollada por los hijos de la generación hippie. Eso es muy importante porque la gente que desarrolló las redes sociales fueron gente que en su crianza sus papás les decían comparte todo, todos somos iguales, ayuda a la comunidad. Estas cosas que hoy en día vemos como uso recurrente a la hora de usar la herramienta. Y por consecuencia, cuando tienes a estas herramientas que sirven para aplanar culturalmente la sociedad, que es parte de la ideología hippie, todos somos iguales, de cierto modo nosotros comenzamos a comportarnos así. Eso es muy bello. Tienes gente muy profesional hablando con gente muy de bajo nivel o muy jóvenes en el mismo espacio. Y además, encima de eso, porque compartimos contenidos, nos estamos educando entre nosotros a nuestra propia percepción. Las mejores herramientas de programación de hoy son hechas por comunidad, para la comunidad. No son hechas por un escolar que desde arriba propuso este va a ser el estándar. Y eso es algo muy bello y yo creo que es el 10% de lo que el Internet nos ha regalado. El Internet nos dio una lengua franja de comunicación, que es el protocolo TCP/IP, donde una computadora en Japón y una computadora en Alemania y una aquí en México hablan el mismo sistema y luego después lo traduce a japonés, alemán, o español. Pero en últimas, entre las compus están hablando en lo que el Esperanto no logró. La funcionalidad de ARPANET estimuló el desarrollo de nuevas redes. Para 1974 sería puesta en funcionamiento una versión comercial de ARPANET, llamada Telenet. Para 1981 vería la luz una red dedicada a conectar a las universidades norteamericanas. Y para 1982 sería puesta en funcionamiento una red que uniría Gran Bretaña con Holanda y Escandinavia. Un año después, en 1983, el equipo de ingenieros de DARPA, encabezado por Vint Cerf y Bob Kahn, ya habían terminado el desarrollo del protocolo TCP/IP, y ese mismo año llegaría su activación de forma permanente. ¿Cuál sería su función? Estandarizar todas las redes digitales existentes, ya que estas redes tenían dificultades para comunicarse con las demás. Y lo que el protocolo TCP/IP consigue en este sentido es sentar las bases para la comunicación entre todas las redes, es decir, consigue crear una red lógica única de alcance mundial, a la que hoy llamamos Internet. Podemos decir que la Internet nace con el protocolo TCP/IP, que todavía hoy se utiliza, ¿no? A finales de los años 70. Y ese es un recorrido. Más o menos en la misma época aparecen los ordenadores personales. El primer modelo de Apple, que ni siquiera tenían disco en esa época. Bueno, en el año 80 la Xerox también tenía un modelo, el Xerox Star. Apple hace el Apple II, el Apple Lisa. Ya empieza a experimentarse con la interfaz gráfica. El PC de IBM también desde el año 80, una máquina independiente con capacidad de cálculo, memoria. Y en el año 84 aparece el mítico primer Macintosh, que era una computadora personal que tenía una interfaz gráfica con el mouse y que tuvo éxito. Claro, eso populariza el uso de computadoras, ¿no? Como decía la publicidad, la famosa publicidad de Apple del año 84, ¿no? Era la computadora for the rest of us, para el resto de nosotros, los que no somos informáticos, los que no somos ingenieros, los que somos ciudadanos normales, ¿no? Una máquina fácil de usar. Y claro, eso confluye ya primeros años 90 con la web. La web se crea en 91-92, era aprovechar, estandarizar la información en la web, después aparece el primer navegador con interfaz gráfica y ahí se fusiona la web, la red, con la interfaz gráfica y la computación personal. Y esto es lo que hace la explosión de los años 90. La computadora personal es algo de los 80, está muy ligado a Steve Jobs, ¿no? Y a Apple. Yo me acuerdo de haber visto la primera computadora que yo vi, la vi en Malasia, en Singapur, en el año 86. Era una TRS-80, una Texas, así cuadradita, que pesaría 4 o 5 kilos, que era muy pesado eso. Y sin embargo, era una computadora, tenía
uno usaba un módem que se llamaba Kepler, que se enchufaba en 2 orejas y se conectaba. En ese momento a 75 bps, 300 bps, ¿no? Una cosa increíble hoy. Entonces, la computadora personal es una fase en un desarrollo de estos que son infinitos, ¿no? Que no paran nunca. Y es interesante en términos de historia de la tecnología. Pero en términos de impacto, lo más importante seguramente han sido los celulares, los smartphones, y en particular el iPhone. Al regresar, hablaremos sobre el nacimiento de la World Wide Web y conoceremos algunas opiniones sobre el balance que nos ha dejado Internet hasta el momento. Ya volvemos. Regresamos a Prefijo E y a este capítulo dedicado a el origen de Internet. ¿Cuál sería el papel de la World Wide Web en el nacimiento de Internet? ¿Cuál sería el invento que reclamaría la paternidad de la red de redes? De esto y más charlaremos en nuestro siguiente segmento. A finales de los años 60 se crea en Estados Unidos la primera interconexión así de computadoras, que se llamó en ese momento la red ARPANET. Y esta red fue creciendo de manera bastante rápida, fue sumando nodos a esta red y fueron apareciendo otras redes. Un poco el panorama en los años 70 es que había muchas redes, estaba ARPANET, que era una de las más grandes, pero había muchas redes, incluso en Europa, no solo en Estados Unidos, y lo que tenían estas redes es que hablaban idiomas diferentes, digamos. Y ahí realmente lo revolucionario fue que apareció el TCP/IP, este protocolo que permitió que estas redes pudieran intercambiar datos entre sí. Y ahí se da el salto cualitativo, ¿no? De tener muchas redes a tener una red de redes o Internet, ¿no? Entonces podemos decir que la Internet nació entre finales de los 70, principios de los 80, cuando se consolida el protocolo TCP/IP. Voy a hablar un poco de la World Wide Web, que tiene que ver con también lenguaje, ¿no? El HTML, este lenguaje de hipertexto que permitió la relación, la producción de contenidos en Internet y la hipertextualidad del mismo, o sea, que relacionara mediante un link, una liga, un contenido a otro, ¿no? Esto fue desarrollado por Tim Berners-Lee, que estuvo en el CERN, este consorcio europeo de investigaciones en física, y él ahí empezó a desarrollar un lenguaje que es el lenguaje HTML, de hecho ahorita vamos en el 5 o 6, pero el lenguaje en ese momento era un lenguaje de etiquetas que permitía poner contenido y relacionarlo con otros contenidos de la red. Eso es lo que nosotros todavía conocemos como Internet. Cuando nosotros hacemos una búsqueda, nos pasan los links y nosotros podemos navegar en la red. De hecho, a partir de este lenguaje se crean los famosos navegadores que te permiten entrar a las diferentes páginas web. Antes de eso, no había posibilidad de, digamos, navegar en Internet. Lo que había era la posibilidad de conectarse a una computadora muy específica y mediante algún programa que ya existían, por ejemplo, programas de chat y demás, platicar únicamente con un sujeto así. La web es una tecnología que ya tiene 25 años de vida. La primera página web nació en agosto del año 1991 y lo que implicó fue que se democratizó el acceso a la red. La red hasta ese momento era un fenómeno que lo utilizaban solo los ingenieros, los técnicos, algunos investigadores, los militares. Y bueno, el hecho de que la web, esta nueva tecnología, desarrolla toda una interfaz gráfica, ¿no? Con el software Netscape y todos los browsers que vinieron después, fue la masificación y democratización definitiva de esta tecnología. Hoy en día resulta muy fácil confundir a Internet con la World Wide Web, dado que la mayoría descubrimos Internet por medio de la web y también debido a que es la cara más visible de Internet. Sin embargo, ¿qué es lo que le ha traído Internet a nuestras sociedades? ¿Han sido únicamente aspectos positivos los que ha traído consigo la red? El Banco Mundial dice que el impacto del Internet está mejorando la eficiencia de los mercados dentro de la pobreza. Y dice también el Banco Mundial y otras autoridades que está disminuyendo los obstáculos a las clases populares entre su éxito financiero, su educación y todo. Entonces, supuestamente es un bien sin problemas, sin duda, ¿no? Y para nosotros, por supuesto, es un regalito que podemos comunicar de esta manera. Pero al mismo tiempo, hay cuestiones más malas que se debe considerar. Por ejemplo, los sectores populares en México, en Brasil, en Nigeria, en otras partes de África Occidental, en China, están
operando como pepenadores o recicladores en el sector informal de todos los dispositivos del Internet, o sea, como la vida post-consumo del smartphone, ¿no? Del tableta, del computadora, etcétera, 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 con mucho impacto muy malo en la salud de los niños, sobre todo las hijas de las sociedades, chicas de 9 años, quienes están buscando minerales valiosos dentro, ¿no?, esta basura electrónica. También, por supuesto, hay esos días mercados sexuales muy explotativos. Por ejemplo, hay mucho turismo sexual y desde Estados Unidos hacia Colombia, hacia Tailandia y otras partes del mundo, en donde se está prepagando servicios sexuales por los menores, los chicos, las chicas, los bebés, literalmente, utilizando, ¿no?, sectores de la web. Entonces, por supuesto, hay cosas muy abiertas, muy positivas, pero también hay impactos bastante negativos. A la vista de todos, Internet se encuentra transformando nuestras sociedades. No solo en lo económico y en lo social, sino también en lo político. Las sociedades conectadas están encontrando un contrapeso político muy fuerte. Están encontrando un medio para exponer, organizar y exigir. Sin embargo, cabría preguntarse, ¿el sector político corrupto se cruzará de brazos hasta que se consolide este contrapeso? ¿O completamente al contrario, como acostumbra, usará argumentos embaucadores con el fin de mantener regulada la balanza a su favor? ¿O como está ocurriendo actualmente? ¿Se extenderá la práctica de manipular las tendencias mediante noticias falsas o verdades alternativas? Es empezar a utilizar el músculo de la inteligencia colectiva en formas que no pensábamos que podíamos lograr. De alguna suerte esto lo hicimos de manera muy elemental, o lo hacemos, cuando estamos en los estadios y se hace la ola. Hay una comunicación espontánea y hay un patrón, un diseño que estamos creando todos juntos. Pero yo creo que el reto del siglo XXI es precisamente cómo echamos a andar esa inteligencia colectiva con las herramientas de anarquía inteligente que a lo mejor nos coloca en la posibilidad de respuestas sociales que incluso en términos de reclamos a nuestros gobiernos podría convertirse en un verdadero Fuente Ovejuna 3.0. ¿De qué trata Fuente Ovejuna? Como recordarán, es la historia de un pueblo que, harto del despotismo de su gobernante, se levanta contra sus injusticias y contra sus abusos de poder, y así consigue restablecer el orden y la justicia entre sus pobladores. ¿Será que además de todo lo que hemos conseguido con Internet, también nos alcanzará para eso?